para tener éxito, es uno de los elementos importantes, es la perseverancia. Y perseverancia no solamente es estar de cuerpo presente, como diríamos coloquialmente, sino ante todo, la actitud, decía Monseñor también, la actitud de querer alimentarte de la palabra de Dios, porque vamos a ver cómo en las pequeñas comunidades no se trata solamente de seguir esquemas, porque un esquema cualquiera lo puede seguir, incluyendo, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes que a veces ya tienen esquemas hechos para poder impartir una catequesis, y a veces un esquema es muy diferente de uno a otro, sino más bien, más que un esquema, es un alimento, ¿no? Porque la palabra de Dios es eso, es un alimento que ayuda a que la persona pueda crecer, pueda madurar en la fe, pueda cambiar las actitudes. Por eso la perseverancia no solamente es estar, sino es estar estando. Podríamos utilizar esta palabra, ¿verdad? Estar estando. Es decir, estoy aquí, pero estoy con todo mi mente, mi corazón, mis actitudes, mis emociones, porque quiero crecer, quiero madurar. Entonces, la perseverancia es un punto fundamental en la formación de las pequeñas comunidades, que van a ser también de la motivación y de la animación de quienes vayan al frente de esta pequeña comunidad, que animen, que motiven, que dinamicen a los evangelizados para que puedan perseverar. Muy bien. También otro de los puntos importantes es la enseñanza, la catequesis. A través de los cursos de la Escuela de Evangelización, bueno, pues tratamos de evangelizar, proclamamos, anunciamos el querigma, y la mayoría de nuestros cursos son cursos querigmáticos, catequéticos, pero tienen la finalidad de llegar al corazón para que la gente pueda enamorarse de Jesús, pueda iniciar un proceso de conversión. Por eso nuestra evangelización va dirigida al corazón más que a la razón. Pero cuando ya comenzamos a vivir en las pequeñas comunidades, es necesario que la gente pueda crecer. No queremos enanos en la fe, gente que solamente viva del sentimentalismo o de un sensibilismo, sino más bien que vaya madurando en el conocimiento de su fe. Y para eso, bueno, pues está la enseñanza, está la catequesis, que será una pieza fundamental en las pequeñas comunidades. Comenzar a madurar en la fe. Ya vimos, ya tuvimos un encuentro, pero ahora, ¿por qué ese encuentro? ¿Para qué ese encuentro? ¿En qué nos ayuda en el crecimiento de nuestra fe, en las relaciones ordinarias de nuestra vida? Entonces, está la perseverancia, está la enseñanza, que es la catequesis, y podríamos brincarnos un poquito, también diríamos que es sería la comunión, ¿verdad? Que será un aspecto fundamental, la fraternidad, el que comencemos a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos, a comenzar a vivir la caridad, a ser solidarios con aquel que está más necesitado. Entonces, este elemento también es necesario cultivarlo en las pequeñas comunidades, la fraternidad. Y por último, sería esta oración, las oraciones, porque sin duda nos reunimos también para orar unos por otros, para orar por nuestras necesidades, para orar por el proceso evangelizador que está en nuestra parroquia, que está en la diócesis. O sea, la oración es el secreto de toda misión. Una misión sin oración, pues está condenada al fracaso, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, pues digamos, es la iluminación bíblica que la palabra de Dios el día de hoy nos da para poder formar estas pequeñas comunidades. Ahora, podríamos a estas preguntas, ¿por qué son importantes y qué me dicen a mí en el proceso que estoy viviendo? Decía Monseñor que la importancia de no solamente, es decir, el saber qué son las pequeñas comunidades, sino sobre todo comenzar a vivir en una comunidad,
que es muy diferente, porque cuando ya vemos que vamos a verlo en un momento más, los animadores externos y los animadores internos de la pequeña comunidad son también miembros activos de una pequeña comunidad. Viven este proceso de la perseverancia, viven este proceso de la enseñanza, de la comunión, de la oración, y son elementos vivos que lo hacen crecer y madurar como auténtico discípulo de Jesús. Entonces, no solamente se trata de saberlo, sino sobre todo de vivirlo. Porque la iglesia, pues la iglesia nace ahí desde la experiencia de la vivencia del encuentro con Jesús, pero también con el encuentro con el hermano, el apoyarnos mutuamente, el tomarnos de la mano y, como decimos ahora en este proceso, caminar en este proceso de sinodalidad, caminar juntos en este proceso evangelizador misionero. Bien, por eso podríamos decir que a grandes rasgos, ¿qué son las pequeñas comunidades? Primero, son un ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios. Nos reunimos no solamente para convivir, para conocernos, para apoyarnos, sino sobre todo para alimentarnos de la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, y a través de ella es como vamos madurando y creciendo en la fe. Esta es la palabra de vida que nos ayuda a vivir en la fraternidad, con el hermano, entenderlo, amarlo, respetarlo, ayudarlo, apoyarlo, corregirnos, edificarnos mutuamente, animados siempre por la oración. Las pequeñas comunidades también nos ayudan a profundizar en los procesos de formación en la fe. Cada uno de nosotros pues vamos en un proceso de conversión. Unos vamos muy atrás, otros vamos en medio y otros vamos adelante. Pero la pequeña comunidad nos va a ayudar a esto, a que cada uno de nosotros vaya viviendo su propia experiencia de conversión y que vayamos paso a pasito creciendo y madurando en el ámbito de la fe. Por eso las pequeñas comunidades también exigen el compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Antes de, bueno, primero, como decíamos, ser auténticos discípulos de Cristo para después ser misioneros de Jesús en la sociedad que hoy, en la cual vivimos. Hoy necesitamos, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ser profetas audaces. Estamos hablando de la audacia profética, la osadía cristiana que el Papa nos está invitando. No podemos ser osados si antes no hemos vivido la experiencia de maduración en la fe, del crecimiento en una pequeña comunidad, para después salir a la sociedad en la cual vivimos y poder nosotros transformarla. Pero primero maduramos en nuestra fe y después vamos en el compromiso de transformar la sociedad en la cual vivimos el día de hoy. Dice Aparecida en el número 308 que las pequeñas comunidades son lugares de experiencia cristiana y evangelización, que en medio de la situación cultural que nos afecta, secularizada y hostil a la iglesia, se hacen todavía mucho más necesarias. Entonces, ahí está una respuesta, ¿no? Vamos a vivir en pequeñas comunidades. ¿Para qué? Pues para tener una experiencia cristiana, una experiencia de fe, que nos ayude a enfrentar las diferentes situaciones culturales que hoy vivimos, los problemas que vemos en la sociedad. Hoy vemos cómo en nuestra sociedad pulula una cultura de muerte, donde se habla del aborto, de la eutanasia, el matrimonio igualitario, todas estas situaciones que hoy nos están afectando directamente a nosotros como sociedad. Bueno, pues tengamos primero una experiencia de Cristo, veamos que el cristianismo, que seguir a Jesús es la mejor opción de vida. Hoy vivimos en un mundo también muy relativo,
el relativismo ha entrado mucho en nuestra sociedad. Hoy la verdad no existe para mucha gente. Cada quien quiere tener su propia verdad. Y bueno, si nosotros sabemos y hemos experimentado y tenemos la conciencia de que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, bueno, pues hagamos presente esta verdad en esta sociedad que niega la verdad, que muchas veces o presenta una verdad que es falsa. Entonces, tratemos de presentar a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Si se quieren pequeñas comunidades vivas y dinámicas, bueno, pues las pequeññas comunidades tienen que estar sustentadas y basadas en la palabra de Dios para que nos ayude a mantener también en una plena comunión de vida con nuestra diócesis, con nuestra parroquia, es decir, vivir en una comunión en todos los sentidos, ¿no? Con la diócesis, con la parroquia, con nuestros hermanos. A grandes rasgos, pues podríamos hablar esto de lo que son las pequeñas comunidades. Vamos a ver algunas razones por las que debemos crear las pequeñas comunidades. Sí es importante también entender esto, porque a veces digo, no para que sea fuerza, sino para que entendamos la razón fundamental por la que queremos formar las pequeñas comunidades. Vamos primero a la primera razón, las razones de vida. Bueno, todos somos testigos y tenemos experiencia de que como personas nosotros generalmente no queremos vivir solos. Cuando comenzamos a vivir en la soledad, pues vienen los problemas porque nos volvemos egoístas, nos volvemos soberbios y muchas veces hacemos estas actitudes, hacen que las personas que viven a nuestro alrededor, bueno, pues se alejen de nosotros. Es importante entonces caminar en comunión, en una comunidad donde vivamos pues rodeados de personas que tenemos a veces los mismos problemas, a veces tenemos también los mismos ideales, tenemos también motivos que nos ayudan a seguir adelante, a querer triunfar, a querer anunciar la palabra de Dios, y es por eso que una comunidad es este núcleo desde donde aprendemos a entendernos a nosotros, a sobrevivir y rastrear en el sentido de la vida, ya que vemos que desde niños es muy normal ver la tendencia natural hacia la comunidad. Vemos cómo nuestros niños pues se tratan, un niño que vive solo pues se vuelve tímido, que de pronto pues se vuelve muy extrovertido también, pero cuando comienza a relacionarse con los demás niños, es cuando comienza a tener esta tendencia natural de vivir en comunidad. Hay más alegría, hay compartir, aprende, tiene experiencias. Entonces, una de las primeras razones para formar las pequeñas comunidades es esto, las razones que la misma vida nos va dando. Segundo, las razones sociológicas. Bueno, si pensamos en la sociedad como un organismo vivo, hay que aceptar que la sociedad está formada por diversos núcleos comunitarios, los cuales la estructuran, le dan forma y le dan vida, y para que sea una sociedad sana, pues es importante tener una comunidad donde se va construyendo pues la alegría, unas emociones sanas, se va construyendo la identidad de la persona que no se siente solo, sino que se siente acompañado por otros. Entonces, también es importante que para que haya una verdadera sociedad, una buena sociedad, pues iniciemos siendo primero nosotros buenas personas que viven en una comunidad y que podemos transformar la sociedad en la que vivimos. Hoy vemos que uno de los atentados más para dividir a la sociedad, pues es el atentado contra la familia, el querer destruir a la familia. Y bueno, pues ahí es donde nosotros podemos comenzar
a luchar para tener una sociedad más sana, pues a través de una pequeña comunidad que forme a hombres sanos, hombres responsables, hombres comprometidos con la transformación de la sociedad. Y el mismo Concilio Vaticano II ya nos lo decía en la Lumen Gentium, que los laicos tenemos que transformar las estructuras temporales, ahí donde a veces los sacerdotes no pueden llegar. Bueno, pues nosotros como laicos busquemos transformar esta sociedad pues a través de sembrar los valores del evangelio. Por eso en las pequeñas comunidades nos reunimos para también vivir primero como mejores seres humanos para después salir y poder transformar la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Bien, las razones psicológicas. Decíamos también cómo a veces cuando nos aislamos es cuando nos volvemos, vamos viviendo en una solitariedad, y la solitariedad pues nos va llevando a vivir en la depresión, en el egoísmo, y eso afecta muchísimo porque no nos abrimos, ¿no? Nos cerramos muchísimo. Y hoy vivimos un proceso, estamos viviendo un proceso de este tipo, porque hoy el ser humano se está aislando. No sé si han tenido la oportunidad, seguramente en el camión, acá en la Ciudad de México vemos a muchos jóvenes con audífonos, hablando solos por el teléfono, ya no hay esa comunicación porque cada quien vive en su propio mundo. Ese es uno de los problemas de este cambio de época, ¿no? El que nos vamos aislando, el que vamos cayendo en el individualismo, en el egoísmo, y que no nos permite abrirnos a los demás. Pero hoy vemos que para que el ser humano pueda tener una plenitud de su personalidad, de su individualidad, sin duda que necesita de la comunidad, ya que en la comunidad, bueno, pues nos permite abrirnos, nos permite conocer al otro, nos permite inclusive identificar qué elementos o aspectos tiene esa persona que puedo tener yo y que a veces necesito cambiar y modificar. Entonces, cuando entro en esta relación con el otro, es cuando comienzo a madurar más mi personalidad y aprendo a vivir en esta comunidad. Entonces, otro aspecto pues sería las razones psicológicas para poder vivir en una pequeña comunidad. Bueno, están también las razones históricas. Pues desde lo más recóndito de la historia, los antropólogos han descubierto que lo comunitario ha constituido algo esencial en la sobrevivencia del ser humano hasta nuestros días, de tal manera que la comunidad no es algo de moda, sino que es una exigencia antropológica natural, ¿no? El ser humano siempre ha vivido en una comunión, en una comunidad. Desde el principio de la humanidad, pues vemos cómo habían pequeños grupos que, aunque eran nómadas, pero eran pequeños grupos que se reunían y que eran tribus en las cuales ellos pues tenían sus propios modos de vivir, de ser, de actuar, de compartir, pero siempre viviéndolos en comunidad. Entonces, hoy vemos que la familia pues ha sido a lo largo de la historia pues la comunidad de comunidades. Decía el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio que la familia es esta comunidad de comunidades y es una comunidad donde nace el amor, ¿no? Entonces, a veces, pues si queremos cultivar los valores fundamentales para ser mejores, pues ahí está la familia o la pequeña comunidad donde nos aprenderemos a conocer y a compartir pues lo que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad a través de estas pequeñas comunidades. Está también pues las razones teológicas. Bueno, pues de cualquier ángulo de la teología podemos encontrar que todo lo comunitario es el ambiente propio del individuo, ya que su origen es la comunidad trinitaria y su camino es la comunidad eclesial.
Entonces, ahí está otra, desde el punto de vista teológico, ¿no? Dios, que es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora también nosotros, todo lo que hacemos desde desde nuestra acción evangelizadora, pues siempre va orientado hacia la comunidad. Por eso, igual decía el Concilio Vaticano II, que la iglesia pues es este sacramento de salvación, igual a imagen de la Trinidad de Dios que se revela para salvar al hombre. Ahora la iglesia en esta comunidad trabajamos para que pues también la salvación pueda llegar a muchas personas, pero no lo hacemos a título personal, siempre lo hacemos a título de, en este evangelizar, pues enviados por el señor obispo, enviados por nuestro párroco. O sea, vamos en este ambiente comunitario para encontrarnos con Dios y ayudar a que las otras personas también se puedan encontrar con Dios y se puedan configurar con el mismo Jesús y nuestra vida pueda ser totalmente diferente, ¿sí? Y por último, pues estarían las razones pastorales por qué queremos hacer y entrar en este proceso de las pequeñas comunidades. Bueno, pues toda acción pastoral tiene como referencia a la comunidad para que sea una auténtica acción pastoral. Decíamos, de hecho, vamos a ver cómo las pequeñas comunidades pues no son pequeños clubes de amigos que nos reunimos pues para sí compartir la palabra, pero pues lo hacemos simplemente pues porque nos queremos reunir. No, las pequeñas comunidades son frutos de una acción pastoral que es la evangelización. Nosotros evangelizamos para que haya más gente que pueda conocer a Jesús, pero necesitamos un espacio, un lugar para que este anuncio de la palabra de Dios que cae en tierra buena en cada una de las personas pueda continuar madurando y pueda seguir creciendo. Por eso la pequeña comunidad será como un pequeño invernadero donde nosotros poco a poco la vayamos alimentando para que esa semilla de la palabra de Dios pueda seguir creciendo. Entonces, las pequeñas comunidades son fundamentales y necesarias en la formación de auténticos discípulos misioneros de Jesús. Y si queremos, pues aquí tenemos estas 5 razones que nos dan, que hoy en esta noche presentamos, pues para saber que son importantes las pequeñas comunidades. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Alguien que quiera comentar algo, algún comentario, alguna duda, pregunta? Bueno, la buena noticia de las pequeñas comunidades es que es generadora de agentes de pastoral. De que la pequeña comunidad es la fuente para que nuestra comunidad parroquial existan más corresponsables en la tarea evangelizadora, para que los alejados tengan la oportunidad de estar cerca y hacer comunión. La mala noticia de las pequeñas comunidades es que si no hay evangelización, no hay pequeña comunidad. Al inicio, cuando en la introducción se nos decía qué es la pequeña comunidad, es una comunidad estable y de evangelizados. Por eso compartían la palabra y la oración, porque estaban evangelizados. Porque en la pequeña comunidad no se va a recibir nada más, sino se va a compartir, a dar. Por eso la gran pregunta es, mi parroquia, ¿qué tanto está evangelizada? ¿Cuántos están evangelizados? ¿Cuántos estamos evangelizados? Creo que es una razón pastoral también la urgencia de la evangelización en la parroquia
Y los cursos no son cursos, son procesos. Y los procesos evangelizadores se generan lógicamente por etapas. Y cada curso es una etapa. Pero un curso no da frutos si no se da como un camino espiritual también el curso. Es decir, cuando en el capítulo 2 de Hechos 2:42, sigue describiendo la pequeña comunidad, y por allá en el versículo 47 nos dice el texto: por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación, es decir, aquellos que eran evangelizados. Por eso la acción de Dios se da si nosotros hacemos bien las cosas. Por eso, si yo soy sacerdote, si yo soy párroco, si yo soy agente pastoral, debo preguntarme, ¿estoy evangelizando? No cuántos cursos hice, sino, ¿estoy evangelizando? Si alguien hizo una etapa del proceso y no regresó, no se evangelizó. Por eso la pequeña comunidad es comunidad de aquellos que están evangelizados, no una comunidad de gente que automáticamente hizo el curso Tito y se unió a una pequeña comunidad, sino una persona que se evangelizó. Tenemos que acostumbrarnos a este lenguaje, y sea clérigo o sea laico, decir estoy evangelizado. He seguido un proceso de evangelización. Esto respecto pues a este proceso y razones por la cual las pequeñas comunidades son necesarias. Es que en ningún lado hay, nuestro referente no es ningún lado, es la palabra de Dios. Nuestro referente es la iglesia, y sin duda parecida que citaba al inicio, Liborio nos ayuda mucho. Gracias por escuchar. Gracias, monseñor. Nos enriquece mucho su aportación. Y bueno, pues sin duda sí, efectivamente, en este proceso que vamos, pues no solamente se trata de recibir cursos, sino de vivir la experiencia del encuentro con Jesús. Ya el Papa Pablo VI nos lo recuerda: ser una iglesia evangelizada y evangelizadora. Y de ahí, de ese fruto de ser una iglesia que está evangelizada, que da testimonio, bueno, pues sin duda que surgen estas pequeñas comunidades, que también son comunidades de fe, comunidades de evangelizados, que a su vez evangelizan a través del testimonio, a través del compartir de lo que viven y de lo que reciben. Por eso también la importancia de saber que no solamente se trata de asistir a una pequeña comunidad para recibir formación, sino ante todo, pues para vivir en esta comunión de fe, donde nos alimentamos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios, sin duda que ese es el alimento que nos fortifica y que nos ayuda a cambiar muchas de las actitudes que a veces nos han ha hecho caer en las estructuras caducas y que no funciona. Por eso, recordando a Padrecir, es necesario ya pasar de una pastoral meramente caduca a ser una pastoral meramente misionera, ¿no? Bueno, pues entonces, en general, pues estas son, digamos, algunas de las razones que nos invitan a vivir en una pequeña comunidad. Bien, pero es importante también pues tener una estructura para formar estas pequeñas comunidades. Sin las estructuras pues no funciona pues todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, a grandes rasgos voy a presentar cómo podríamos tener una estructura para iniciar esta pequeña comunidad. Ya creo que la mayoría de las parroquias pues están sectorizadas. Es fundamental que una parroquia esté sectorizada para poder tener pequeñas comunidades y para realizar pues todo otro tipo de acciones pastorales que se van generando. En esta parroquia sectorizada, sin duda que el párroco, el padre, el sacerdote, pues es el
el principal, vamos a decirlo así, que va adelante también pastoreando pues estas pequeñas comunidades y que junto con un equipo de servicio van ayudando para que pueda ir creciendo, madurando en la fe estas pequeñas comunidades. Entonces, en una parroquia secularizada, pues el párroco tendrá que ser el responsable de la formación de las pequeñas comunidades, apoyado por su equipo de laicos. Tiene que haber un coordinador general parroquial que a veces está en lo que son los consejos parroquiales, que será importante porque junto con las demás personas pues van a tener que tomar decisiones, buscar los subsidios que se puedan ayudar, las maneras y las formas de evangelizar estas pequeñas comunidades para que puedan crecer. En cada sector, bueno, pues tiene que haber un responsable, un coordinador o un jefe de sector que vaya monitoreando también todas las acciones que se van a realizar en ese sector de parte de la parroquia. Entonces será fundamental también que haya este jefe de sector. Y ya para aterrizar un poquito más en las pequeñas comunidades, sí necesitamos tener un ministerio de comunidades. Este ministerio de comunidades, vamos a ver ahorita, que será el responsable de apoyar al padre, al párroco, junto con los demás coordinadores y con el jefe de sector, pues preparar pues cuál será el alimento, cuál será el itinerario que vayan guiando estas pequeñas comunidades. En el Ministerio de Comunidades también pues está el coordinador externo que es y un animador interno que apoyan a las pequeñas comunidades. Vamos a ver entonces ahora, sobre todo aterrizando más cuáles serían los objetivos específicos del Ministerio de Comunidades. Entonces, el Ministerio de Comunidades, que son los responsables propiamente de acompañar a las pequeñas comunidades que recién se han conformado, que son casi siempre después del retiro querigmático, es lo ideal formar estas pequeñas comunidades después del encuentro para empezar su maduración. Entonces, el ministerio pues acompaña a estas pequeñas comunidades para afianzarlas en la integración, sobre todo pues para que lo que decía Hechos de los Apóstoles, en esta perseverancia. Ahí este ministerio juega un papel muy importante, afianzar en la integración de las pequeñas comunidades, sobre todo pues los primeros 3 meses son fundamentales, porque de ahí ya cuando se forman esas pequeñas comunidades, ya se afianzaron, bueno, pues después continúan su proceso, pero apoyadas por este Ministerio de Comunidades. Afianzar, también apoyarlos en el crecimiento espiritual. Recuerden que aunque en las pequeñas comunidades también damos esta parte de formación en la catequesis, sin embargo, pues no dejar de lado esta parte de la evangelización, del apoyo en el crecimiento para que la persona pueda ir madurando cada día más su fe, viva la fraternidad, aprenda a ser solidario con sus hermanos. Y pues ahí es donde está el animador externo, ¿verdad? Que pertenece al Ministerio de Comunidades. También este ministerio pues ayuda a facilitar el discernimiento para descubrir los dones, los carismas que Dios nos ha dado, de modo que los evangelizados se abran al servicio en el ministerio con entusiasmo y responsabilidad. Entonces, no es que las pequeñas comunidades caminen solas, sino que apoyémoslas, sobre todo este ministerio externo es el que las va apoyando para que las pequeñas comunidades vayan madurando su fe y puedan continuar en este proceso de evangelización y en este proceso de misión, y que en algún momento ya puedan ellos continuar pues apoyando también ellos en el servicio de la evangelización, porque van madurando su fe. Bien, es importante que los coordinadores externos, como los coordinadores internos, pues tengan también una formación.
no se trata solamente pues de tener cursos o de saber mucho, sino de una formación que nos apoye, que vivan ellos también su experiencia de vida, su experiencia de conversión, que manifiesten su fe, pues a través de la vivencia de los sacramentos, a través de la vivencia de la formación en la parte de la palabra de Dios, es decir, una formación integral que sin duda los va a ayudar para que ellos acompañen a las pequeñas comunidades en todos los niveles que conciernen, sobre todo en la parte de la edificación espiritual y la solidaridad social. Entonces, volviendo un poquito a la estructura, si el padre, que será el responsable de la formación de sus agentes laicos, apoyado por el coordinador y por el jefe de sector, para que este ministerio de comunidades que está conformado por los animadores externos y por los animadores internos, pues puedan apoyar a que la pequeña comunidad pueda ir madurando y pueda ir creciendo, ¿sí? Bueno, los supervisores externos o coordinadores externos y coordinadores internos reciben la formación directa del Ministerio de Comunidades y son distintos también de los catequistas de adultos de pequeña comunidad, ¿sí? Porque ellos son los que van apoyando específicamente a las pequeñas comunidades. Bueno, a grandes rasgos es esta organización que es fundamental para que pueda funcionar esto de las pequeñas comunidades. Si no se tiene, bueno, pues se va a tender al fracaso porque será improvisar mucho. A veces, después de los retiros querigmáticos o de los retiros que se organizan, se forman pequeñas comunidades, pero a veces no sabemos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cuál va a ser el alimento que se le dé a la pequeña comunidad o qué van a hacer en estas reuniones. Y entonces toda la improvisación pues va a tender siempre al fracaso. Entonces yo les sugiero que puede ser, digamos, de alguna manera que vayamos teniendo esta pequeña estructura que es independiente también al trabajo que venimos haciendo en las escuelas de evangelización. San Andrés, la escuela de evangelización, pues es la que va a estar dando la formación a los agentes, pues a través de estos retiros querigmáticos, estos cursos, pero sí será importante que haya una estructura en la parroquia que sostenga, que alimente, que conduzca a las pequeñas comunidades. Y es una organización que les presento, pero que se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades que puede haber en cada parroquia. Porque esta organización, bueno, esta sin duda que van a tomar todos los acuerdos sobre la dirección y la formación de las pequeñas comunidades. Bien, con todo esto que hemos dicho hasta aquí, podríamos decir que la pequeña comunidad es un grupo de personas que viven cercanas entre sí y se encuentran en el mismo sector de la parroquia, que han experimentado un encuentro personal con Jesús en la acción misionera o querigmática y están animadas por el Espíritu Santo y como fruto deciden seguirlo a Él, unidos y en comunión con Él. Entonces, tres momentos importantes de la pequeña comunidad. Decíamos en el inicio, en el video que pusimos, las pequeñas comunidades son comunidades estables, que se comprometen y sobre todo ya en la práctica, buscar la manera de que si están, que vivan en el mismo sector de la parroquia o que vivan en lugares cercanos, para que puedan tener esto que decíamos de uno de los elementos de Hechos 2:42 que decía, pues la perseverancia. A veces hay impedimentos para que la gente se reúna cuando vive muy lejos o cuando a veces pues no conocen el lugar de la casa de reunión
Entonces tenemos que ir buscando la manera de que las personas se puedan ir reunir y que puedan perseverar. Y para eso, pues busquemos estos medios para que las personas se puedan reunir. Importantísimo también, gente que no solamente se reúna pues porque no tiene nada que hacer o porque, bueno, pues la invitó el padre o porque la invitó su hermano, su amigo, sino que son gentes, como ya decía Monseñor, son gente que están evangelizadas, que han recibido el anuncio y que han tenido este encuentro personal con Jesús y que ahora, pues después de tener este encuentro, que no solamente es una emoción, sino es este verdadero encuentro que es un acontecimiento en la vida de cada persona, deciden reunirse para iniciar un proceso de formación que va a durar toda la vida, pero es un proceso en el cual pues van a tener esta experiencia de madurar su fe, de convivir, de encontrarse con el otro y que fruto de este encuentro personal con Jesús, pues han decidido seguirlo y han decidido vivir en esta comunión con él. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que esto es una pequeña comunidad. También, pues, para profundizar un poco más, las pequeñas comunidades son comunidades, ya decíamos, estables, orgánicas, fraternales, de personas evangelizadas, donde comparten todas las dimensiones del ser, de la misión de la iglesia, como es la palabra, que es un punto fundamental. Nos reunimos para compartir la palabra, la oración, la edificación espiritual y la solidaridad social. En esta pequeña comunidad, la persona es querida por sí misma como parte insustituible que se le espera en las reuniones y se le extraña en sus ausencias, teniendo un interés cálido y positivo por todo lo que conforma como parte de cada persona. Entonces, aquí esto me parece que también es importante destacar, ¿no? Porque uno de los puntos esenciales de la comunidad también es esta fraternidad, donde poco a poco pues vamos aprendiéndonos a amarnos, a conocernos, a respetarnos, a apoyarnos, a ayudarnos. Y esto pues no es fruto de la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va formando la comunidad. Ya decía San Agustín que el fruto propio del Espíritu Santo es esto, formar la comunidad. Entonces, si queremos tener comunidades sólidas, fuertes, bueno, pues sin duda que la acción del Espíritu Santo también será fundamental en este proceso de formación. Bueno, también las pequeñas comunidades son congregadas obviamente por Dios, nacen del encuentro con Jesús y a través del llamado del párroco y los evangelizadores. Como vemos, casi siempre las pequeñas comunidades se van formando después de haber realizado el visiteo, ¿no? Se hace el visiteo en la misión para invitarlos al retiro querigmático y después de la experiencia querigmática, bueno, pues lo ideal es que se congreguen a las personas para formar estas pequeñas comunidades donde comiencen una experiencia de una vida nueva en el Señor Jesús y que de esta manera pues comiencen a vivir en esta comunión. Las pequeñas comunidades entonces también son convocadas por el llamado de Jesús y reunidos por la fuerza del Espíritu Santo que estábamos diciendo. Y dice Hechos 5:32, que si tienen por ahí la palabra de Dios, podemos leer esta cita, ¿no? Alguien que quiera compartir esta cita, por favor, Hechos 5:32. Sí, Nosotros adelante. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno. Creo que me equivoqué en la cita, ¿no? Es Hechos 2:44, dice así. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno. Entonces, todos, la pequeña comunidad, entonces, como vemos, es tener un mismo sentir. Estaban de acuerdo y tenían todo en común. Nadie poseía muchas cosas, sino que todos vendían sus posesiones y sus bienes los repartían y todo lo ponían al servicio de la comunidad. Entonces, como vemos, pues la pequeña comunidad sin duda que será también este lugar donde pues el hermano pueda sentir también la confianza de que está apoyado por el otro y que juntos caminan en las diferentes necesidades que tengan de la vida o en los diferentes problemas de fe o en comparten los mismos sentimientos y comparten todo porque saben que son hermanos y que viven en esto que se llama pequeña comunidad. Muy bien. Bien, vamos entonces, bueno, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir? Nada más. Buenas noches. Perdón, sí, padre, estas diapositivas que usted está pasando, ¿podría pasarlas para poderlas tener a la mano y poderlas examinar en el grupo? Sí, sí, con gusto se la pasamos a la hermana Abby y ya ella que, bueno, ya que decidan ellos a quién lo pueden compartir. Muy amable, padre. Gracias. Bueno, Y un ¿alguien comentario más? sobre la cita bíblica. Nada Sí. más es Hechos 4:32. Así tal cual está el contenido allí en la diapositiva. Es Hechos Sí. 4:32. Para los que Ok. estamos tomando nota. Muy bien. Gracias, Alex. ¿Sí es Alex o Juan? Muy bien. ¿Está algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces seguimos. Bien, tiene que haber unas características que tiene que tener la pequeña comunidad, ¿sí? Primer punto, siempre será, ya lo hemos estado recalcando, pero lo volvemos a reafirmar, haber tenido un encuentro con Jesucristo vivo. Ese es el punto, digamos, la característica más importante. No podemos formar pequeñas comunidades de gente que pues quiera ir porque pues quiera conocer algo o que quiera aprender más de la Biblia o simplemente por tener una catequesis, ¿no? Porque a veces no vamos a comulgar la misma fe que ya tenemos. De hecho, en algunos lugares de pronto las pequeñas comunidades, ya que están formadas después de haber tenido el encuentro con Jesús, hay gente que dice, oye, pues puedo llevar a mi primo, a mi tío o a mi amigo, y pues a veces sí va la gente y entra a la pequeña comunidad, pero pues no se adapta porque pues no comparte estos mismos sentimientos, esta misma fe que se da por el encuentro con Jesús. Entonces, por eso siempre será necesario haber tenido un encuentro con Cristo vivo. Segundo, conformarse, lo ideal es que se conformen después del retiro querigmático o después del curso Nueva Vida. Que estas pequeñas comunidades se vayan conformando pues como mínimo 5 personas y lo ideal que sea entre 10 o máximo 15 personas. Sobre todo el número de personas será importante porque
pues en una pequeña comunidad queremos que la mayoría participe, todos tengan una participación, todos puedan compartir su testimonio de fe, todos puedan recibir una atención personalizada, puedan recibir un acompañamiento también por parte de los animadores externos y los animadores internos. Entonces, pues son mejor pequeños grupos para que no se pierda y de pronto sean una cantidad muy grande, que de pronto no haya una buena atención y una buena convivencia, un buen encuentro de fe. Entonces, como mínimo 5 personas, como máximo 10 o máximo 15 personas. Son grupos cerrados, pero heterogéneos, ¿verdad? Puede ser hombres y mujeres, solteros y casados, jóvenes y adultos mayores. Entonces, ahí para que ustedes ya lo puedan ir viendo. Se pueden formar también pequeñas comunidades de puros jóvenes, pequeñas comunidades en el caso de los sacerdotes, pequeñas comunidades de las religiosas inclusive, o puede haber esto que estamos hablando, hombres y mujeres, solteros y casados. Tener un mismo lugar de reunión, hacían esta pregunta, ¿dónde se puede reunir? Decíamos que lo ideal sería la parroquia, que es la comunidad de comunidades, pero hoy por la realidad y por la situación que viven las personas, pues lo ideal es que se puedan tener un lugar de reunión en el sector, identificar una casa que sea el punto de reunión donde se puedan reunir y puedan tener esta experiencia de fe. Este lugar también tiene que ser un lugar propicio para el amor fraterno, ¿sí? Por eso la importancia de tener esta casa, de elegirla bien, que sea una casa pues donde efectivamente pues sea gente que esté evangelizada, para que no vaya a haber este choque de la persona que no está evangelizada y que pues no acepta y que después puede haber algunos problemas, ¿no? Es una comunidad que da testimonio. Es importante esto también, ser una comunidad testimonial. No somos una comunidad que nos apartamos ni que somos los buenos o los mejores, sino ante todo somos pequeñas comunidades que vamos dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y darnos cuenta que somos una comunidad que va en un proceso y que va en un proceso de conversión, ya lo mencionaba al inicio de la presentación. Entonces, ser como decía el Papa Pablo VI, una iglesia evangelizada, pero también evangelizadora. Podríamos aplicarlo esto, una pequeña comunidad evangelizada, pero al mismo tiempo evangelizadora. Y también en el mismo Evangelii Nuntiandi decía que hoy la iglesia cree más a los testigos que a los maestros. Por eso, pequeñas comunidades son comunidades testigos. Es una comunidad que es el invernadero para crecer y madurar en conocimiento y amor. Crecer y madurar en el conocimiento y amor. Bueno, ya Hechos 2:42 pues nos ha iluminado sobre esto, ¿no? En la perseverancia, en las enseñanzas, en la comunión, en la oración y en la fracción del pan. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la pequeña comunidad. El objetivo de la pequeña comunidad, ¿por qué queremos formar estas pequeñas comunidades? Pues será primero fortalecer el encuentro con Dios, con Jesús, construir progresivamente la fraternidad, logrando las relaciones de hermandad a través de la conversión permanente, llegando a ser fermento de amor en la iglesia y el mundo, donde amarse es ayudarse unos a otros, tanto en las necesidades espirituales como en las temporales. Bueno, el documento de Aparecida, ¿no? Ahí también, otra vez vuelvo a repetir, es fortalecer este encuentro con Jesucristo vivo, la fraternidad de la cual Aparecida nos habla demasiado, lograr las relaciones de hermandad a través de la conversión. Recordemos que la mayoría de los que vivimos en una pequeña comunidad
no somos ya productos o personas que ya acabamos un proceso, sino que somos personas que estamos en un proceso de conversión que puede durar toda la vida, ¿no? Pero que vamos caminando junto con otros hermanos en el mundo para que ser esto, ¿no? Un fermento de amor en el mundo y donde nos vamos ayudando mutuamente para poder cada día ser mejores. Por eso lo vamos a ver en la próxima semana, pues todo esto de la edificación, de la solidaridad y cómo se va formando pues una pequeña comunidad, ya cómo podemos reunirnos y qué vamos a hacer en estas reuniones, ¿no? Bien, condiciones de la pequeña comunidad, digamos que la casa, ¿no? La casa donde nos vamos a ayudar será el lugar de la reunión y debe ser reservada, es decir, que no haya mucho ruido, que no haya distracciones, que el lugar donde nos vayamos a reunir, bueno, sea un lugar acogedor, un lugar donde sea propio también para esta reunión, para que no haya distracciones como que esté sonando el teléfono, que la familia donde nos estemos reuniendo pues esté a todo volumen la televisión o la música, sino que sea un lugar más bien, un lugar de fraternidad, un lugar de encuentro, un lugar donde haya paz, tranquilidad y que esté apto para este tipo de reuniones. En esta casa donde nos reunamos será también necesario, y si nos vamos a reunir en torno a la palabra de Dios, pues que tengamos un pequeño altar de la palabra, una mesa pequeña con un mantel donde se coloque pues, la palabra de Dios y que tengamos estos elementos que utilizamos siempre pues para no solamente como una imagen o como un adorno, sino ante todo, pues para recordar lo que es la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es luz, entonces tener un pequeño cirio, las flores como signo de que la palabra de Dios es vida, un mantel como la palabra de Dios es un alimento, un altar donde se encuentre la palabra de Dios y cuyo centro y en torno al cual pues nosotros nos estemos reuniendo. Es conveniente también tener la imagen de María como la intercesora, como el día de Pentecostés que oró para que pudiese venir el Espíritu Santo y pudiera comenzar la iglesia, la comunidad. También ya para los miembros de quienes van a formar parte de esta pequeña comunidad, pues sin duda que se debe cuidar la puntualidad. La puntualidad y los tiempos que va a durar la pequeña comunidad para que podamos respetar a los hermanos. Sabemos que todos tenemos diferentes ocupaciones, pero que nos ayudarán la puntualidad para que podamos comenzar a tiempo y terminar también a tiempo. Por eso ya esto lo hará también el coordinador externo y ayuda apoyado por el animador interno, que son dos piezas fundamentales del Ministerio de Comunidades, para ir señalando bien la hora y el lugar de reunión y que comencemos a tiempo y que podamos culminar a tiempo. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a detenernos un momento. No sé si quieran alguien compartir algo, algunas dudas o algo, si no, para ir, algo que quiere compartir, hermana Abby. Liborio, el tiempo de la reunión, ¿cuánto es conveniente? Creo que lo conveniente pues serían por lo menos 2 horas, ¿no? Entre todo, la próxima semana que tengamos ya el desarrollo de la reunión de la pequeña comunidad, lo vamos a ir señalando, pero también va a depender mucho también hoy de las actividades de las personas. Entonces, vamos a ir adaptando. Yo les voy a proponer una manera de cómo pueden hacer la reunión de la pequeña comunidad, pero ya de acuerdo a la realidad de cómo vivan las personas es como podemos ir adaptando los horarios.
Liborio, ahorita que mencionaba sobre los coordinadores, en el organigrama que nos presentó, usted mencionaba sobre el coordinador general de la parroquia. Quien sirve en esto sería el responsable del equipo de la ESA que tenemos en las parroquias. No, más bien es una persona, yo por eso les decía que puede ser el coordinador general que puede haber en la parroquia, que sale a veces del consejo parroquial, que tiene esta comunión con el Padre. Más bien la escuela de evangelización entraría en esta parte de la comunidad, del ministerio en el ministerio de comunidades, para que puedan tener sea el vínculo entre lo que estamos haciendo nosotros en la evangelización y lo que se les puede ayudar en el alimento que se les da a las pequeñas comunidades. Vendría siendo el coordinador externo. Sí, el coordinador externo. Sí, porque aparte está el animador interno, que es propiamente ya de la pequeña comunidad y que es el que va a impartir de alguna manera la catequesis y va a ayudar para que se haya una buena organización en las pequeñas comunidades. Pero el animador externo es el que va acompañando por lo menos 2 o 3 meses a la pequeña comunidad, como decíamos, para que se pueda afianzar y para que pueda ir creciendo en la edificación, en la solidaridad, y pueda ir en el crecimiento en general de la pequeña comunidad. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, compartir, algo más que quieran ayudarnos a enriquecer esto? Buenas noches. Dice usted que después del retiro querigmático o el, ¿cómo se llama? El encuentro de Nueva vida. Es cuando se puede ya hacer las pequeñas comunidades, ya cuando se tenga todas las personas que están en disponibilidad, como por ejemplo el coordinador interno y el coordinador externo, o personas que ya se van a dedicar a las pequeñas comunidades. Sí, lo ideal es, primero, después de los retiros querigmáticos o los cursos Nueva Vida que se dan, lo ideal es formar las pequeñas comunidades, porque es el momento en que la gente pues ha tenido ya un encuentro con Jesús, en ese momento está viva su fe, más que, no quiero utilizar la palabra más que emocionada, pero sí está incendiada por el fuego de la palabra de Dios. Entonces a veces es captar esas personas, formar en las pequeñas comunidades y ya en la estructura, el ministerio de comunidades son gente que ya está evangelizada, no es gente que salga del retiro, sino gente que ya forma parte de la parroquia, que ya lleva en un proceso evangelizador y que va a ayudar a que se formen estas pequeñas comunidades. Los que sí pueden salir para ayudar a las pequeñas comunidades serán los animadores internos que van a formar parte de una pequeña comunidad. Pero los animadores externos son evangelizadores que ya trabajan en la parroquia y que son de la confianza del Padre y que pueden apoyar para la formación de las pequeñas comunidades. Okay. Muchas gracias, muy amable. Bien, ¿algo más? Sí, Liborio. Sí. Bueno, ahí precisamente lo que comentaba la hermana Avi, dice, para precisamente los que ya están integrados ahorita de la Escuela de Evangelización, ellos pertenecerían al Ministerio de Comunidades y los que ya tenemos la evangelización, los cursos, se pueden integrar en lo que es la coordinación externa y la animación interna. Bueno, recuerden que lo importante es que formemos evangelizadores. En un principio puede ser que los que trabajamos en la escuela de evangelización, pues apoyemos para que inicie este proceso de las pequeñas comunidades. Pero lo ideal es que
de la gente que vemos, que ya hemos formado. Por ejemplo, ahorita ya llevamos 3 o 4 cursos. Hay gente que ya va en un proceso y que ya está evangelizada. Entonces, de este tipo de personas es ir formando para que vayan siendo ellos coordinadores externos que apoyen a las pequeñas comunidades. Para que no Ok. nos saturemos nosotros, digo, al principio puede ser que ustedes, podríamos usar esta palabra, apadrinen a las pequeñas comunidades como testigos y vayan formando, pero lo ideal es que formen a otros para que vaya creciendo esta estructura y al final no se saturen ustedes y tengan que hacerlo todo. Que serían los 3 meses de iniciación para la preparación. Exactamente, por eso les digo que son solamente los 3 primeros meses. Ya después ustedes van formando a otros y ya los dejan que caminen para que haya más gente y que pueda apoyar en este proceso las pequeñas comunidades. Los animadores internos forman parte de la pequeña comunidad del grupo de 10 personas que se van a reunir. El animador externo ayuda para que puedan elegir a la persona idónea que va a ser el animador interno y que va a ayudarle tanto a él para el buen funcionamiento de la pequeña comunidad. Y como lo nombraríamos, ¿verdad? Sería un coordinador de la pequeña comunidad Sí, o animador interno. exacto, animador o coordinador interno de la pequeña comunidad. Ok, gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues hermana, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy para que también le voy a pasar la presentación y que podamos ir anotando nuestras dudas para la próxima sesión, y que para que no nos saturemos de mucha información. Le voy a pasar la presentación y ya usted decide a quién se la pueda compartir. Muchísimas gracias, Liborio, por esta primera capacitación sobre pequeñas comunidades que serán el resultado de este proceso pastoral y que son el ámbito propicio para la escucha de la palabra de Dios, donde nos vamos a alimentar de ella, vamos a madurar y crecer en la fe para vivir un proceso de conversión. Sin duda que pues esto será un gran reto que vamos a afrontar en cada una de nuestras comunidades parroquiales para pues tener un verdadero dinamismo misionero, ¿verdad? Ojalá que sigamos con este ánimo firme en este proceso de evangelización que estamos llevando. Pues agradezco de corazón la presencia del Padre César Astorga, nuestro vicario de pastoral. Gracias también a todos los sacerdotes que están conectados y también que son responsables de la escuela en sus decanatos. Gracias a los seminaristas, hermanos diáconos, vida consagrada, y a cada uno de ustedes, equipos de San Andrés que están presentes en sus comunidades. Gracias al equipo diocesano que también, sin duda, siguen haciendo un hermoso trabajo. Y pues doy la palabra a Monseñor Faustino, igual pido a él su bendición para cada uno de nosotros. Monseñor, tiene su micrófono apagado. Gracias a Liborio por esta sesión, esta primera sesión del taller de las pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades, la teoría es bien aburrida, ¿eh? ¿Por qué? Porque no las tenemos. ¿Por qué? Porque es un reto. El día que se experimenta la pequeña comunidad, se saborea la teoría. Mientras, no. Para las pequeñas comunidades hay que tener una actitud de esperanza. No porque muchos no la hacen o las parroquias no la tienen, vayan a cualquier parroquia. Y no interesa. Pero la pequeña comunidad, pues es algo que el magisterio siempre ha impulsado. Y si no leamos el documento de Aparecida, las pequeñas comunidades son la fuerza, el vigor de una parroquia.
Por eso vale la pena la inversión de tiempo, y la presencia de todos ustedes a mí me llena de esperanza, sabedor de que todos estamos interesados. Por esto están dando las gracias ahí en el chat, que bueno, que dan las gracias a Liborio y a la Vicaría de Pastoral, porque este es un gran esfuerzo. Lorena Valadez dice gracias por la capacitación. Dani ya se salió. Bueno, pues antes de que se salgan más, vamos a darles la bendición y que Dios nos bendiga. Quedan 3 sesiones y ánimo, ojalá lleguemos a los 500, que son los que le caben a este Zoom, y animen a otros, traigan a otro al menos para la siguiente reunión del próximo lunes. Chequen la agenda todos los días, consigan la agenda arquidiocesana. Vienen muchos eventos que son parte de nuestro proceso, para que no los ignoremos. Ahí están todos los cursos, ahí están las peregrinaciones, ahí están todas las asambleas, etcétera, etcétera. Al final hay un apartado de fechas relevantes que podemos poner ya en nuestra agenda, y que en la programación parroquial esta úsenla y pongan todo lo que atañe a la diócesis, todo lo que atañe a nuestra parroquia y todo lo que atañe al decanato. Todo esto tiene que estar en la programación también, porque somos parte de una familia que es la arquidiócesis de Durango. ¿Alguien levantó la mano por ahí o nomás se equivocó? Daniel. Está saludando. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Pues vamos juntos en el camino. Que Dios los bendiga. Gracias, padres, noches. por su liderazgo espiritual. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Bendiga a todos. Bendiciones. Gracias, Monseñor. Buenas noches. Gracias, Dos Madre bendiciones Abby, para gracias, todos. Liborio, gracias a todos. Buenas noches. Ay, puedes ir a mi Buenas casa. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias, Enar. Gracias, hasta la próxima semana. Ahí le caemos, Meño. Buenas noches. Descanso. Inviten a cenar. No invita a nadie, ya, hermana, invita algo, puros cursos, ya invita a cenar, algo. Sí, ¿verdad? Dios. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias, excelente noche. Dios bendiga. Gracias. Igual pendiente, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buen descanso Gracias. para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Véngase a cenar, madre. Ahí voy, pues. Párale, pues. ¿Le mando un taxi? Porfas. Yo la llevo. ¿A quién más me llevo? A quien quiera. Bueno, A todos. vámonos A todos, todos. vénganse. A todos los que quieran, Sí, se ya traen todos. unas tripitas. Pase por mí, hermana.